sobre la centralidad que ha tenido el acceso a información y la transparencia en la controversia sobre los cultivos transgénicos en Chile. Los cultivos transgénicos son plantas, ¿cierto?, que han sido modificadas, que se le han insertado genes que provienen de otras especies y han sido modificadas para lograr algún fin productivo, un mejoramiento productivo o a un fin comercial, mejoramiento de la planta que me permite comercializarla de mejor manera. Son plantas, los cultivos transgénicos son plantas de interés agronómico. Y estos cultivos comerciales ya llevan alrededor de 25 años comercializándose y han generado bastante controversia, una controversia que surgió hace más de 2 décadas y que probablemente va a continuar en el tiempo, en parte porque plantea distintos puntos de vista sobre cómo manejamos el riesgo asociado a las nuevas tecnologías, pero también porque aborda una multiplicidad de aspectos, desde el poder de las transnacionales, en el caso de las industrias agrícolas, por ejemplo, se enfrenta distintas visiones sobre la agricultura, los impactos ambientales y sobre todo porque también aborda aspectos que tienen que ver con cómo tomamos decisiones en torno a las nuevas tecnologías. Hoy en día la comercialización de cultivos transgénicos ha ido aumentando a nivel mundial. En este mapa se ven los países que actualmente producen este tipo de cultivo en alguna mayor medida. Estados Unidos, Brasil y Argentina son los principales productores y entre ellos producen alrededor del 80% de la producción mundial, que hoy está en alrededor de 180 millones de hectáreas. Si a eso le agregamos Canadá y India, que son el 4.º y el 5.º país, tenemos más del 90% de la producción. Hay 4 cultivos principalmente, aunque aquí en esta figura quizás ustedes no lo pueden leer, pero hay 4 cultivos que son la soya, el maíz, la soya, la canola y el algodón. Ya son los principales 4 y han sido modificados en 2 tipos, resistencia a insectos y resistencia a herbicidas. La reflexión que voy a hacer hoy emerge primero que nada del trabajo del núcleo en extensión y particularmente en promover el diálogo y sobre todo en promover el acceso a información pública sobre este tipo de cultivos bajo el contexto chileno, no datos globales, sino que qué es lo que pasa aquí en Chile. Eso por un lado, entonces es una experiencia que emerge de nuestra propia experiencia tratando de facilitar el acceso a información y segundo, emerge de una investigación, un estudio social que Daniel y yo realizamos ya hace varios años donde analizamos la controversia. Esta es nuestra página, transgénicos.cl, se las pongo para si la quieren visitar. Hemos también desarrollado infografías que las hemos subido a esa página y las hemos usado en otras instancias también. Chile adoptó estos cultivos, pero a una escala limitada. ¿A qué me refiero con eso? El modelo chileno solo permite la producción de semillas transgénicas para la exportación. Eso es todo, solo lo que autorizamos, y algunos usos que tienen que ver con investigación y otros usos limitados. No está permitida la producción interna de estos cultivos. Sí está permitido la venta y la elaboración de alimentos procesados que pueden contener ingredientes provenientes de transgénicos, por ejemplo, pero no tenemos etiquetado. Este modelo de adopción de la tecnología en realidad es bastante único en el mundo, es bastante restrictivo en cuanto a la escala, porque solo podemos producir semillas que se van a exportar, entonces la escala se reduce, pero es bastante permisivo en términos de el tipo de autorización, los tipos de semillas transgénicas que nosotros autorizamos. Entonces, en ese sentido es restrictivo y es permisivo a la vez. Bien sui generis, nuestra adopción del modelo no le gusta a nadie, ni a los que se oponen, ni a los que promueven la tecnología. Nosotros, por lo tanto, nos hemos desarrollado como un país que es exportador de semillas transgénicas para el hemisferio norte. Ese es nuestro rol dentro de la producción global de semillas transgénicas a nivel mundial. Principalmente exportamos a Estados Unidos. Entonces es un subsector de la agricultura que opera bajo un modelo de exportación. Esta controversia también, la adopción de estos cultivos ha generado bastante controversia en Chile, no tanto como en otros países donde hay más producción, pero sí ha generado controversia desde que se autorizaron las primeras semillas. La producción se concentra en la zona central, que es nuestra zona agrícola, y algunas pocas hectáreas en el norte de Chile. Son pocas hectáreas, 30.000 creo que es lo máximo a lo cual llegamos. Hoy estamos en 8.000 porque la demanda de partir de Estados Unidos ha bajado mucho.
¿Ya? Lo interesante de esta controversia es que la principal demanda de las organizaciones que se oponían o que se oponen a los transgénicos ha sido por mayor acceso a una información que es bastante básica. Ellos querían conocer dónde estaban ubicados estos cultivos y qué tipos de cultivos estábamos autorizando. No es que no hubieran otras consideraciones en el debate público, pero por muchos años, quizás hoy eso ya está cambiando, la principal demanda era una demanda de acceso a información. ¿Qué información? Información que es recolectada por una agencia del Estado para hacer una evaluación de riesgo que permite hacer esa evaluación, la evaluación de riesgo. En este caso es información que recolecta el Servicio Agrícola y Ganadero, que es el que norma y regula estos cultivos. En ese sentido, esta información es ciencia, podemos calificarla como ciencia pública, porque es ciencia que se hace en el ámbito regulatorio, es información que es aportada por un privado, pero que es aportada de manera obligatoria por ese privado para que el Estado pueda hacer la evaluación de riesgo y pueda determinar si autoriza o no autoriza. Por eso nosotros lo calificamos como ciencia pública. ¿Ya? Entonces, aquí salimos del ámbito académico y estamos en el ámbito regulatorio, donde también se genera ciencia, se generan datos, pero es distinto el contexto. Y la pregunta entonces que la controversia planteó es ¿quién tiene derecho a conocer este tipo de información? Esta disputa por el acceso a información fue bastante larga, duró alrededor de más de 10 años en realidad, que se preguntaba, ¿cierto?, ¿cuántos son de acceso público datos regulatorios que están en el poder del Estado? Las primeras normas sobre estas semillas surgió en el 1992 y más o menos en esa misma época, en 1999, aparecen las primeras organizaciones, una primera red de organizaciones no gubernamentales que se oponen a estos cultivos transgénicos. Estas organizaciones le solicitaron al SAC conocer esta información. El SAC respondió que no podía entregarle esta información porque era información reservada, y era reservada porque era información que le pertenecía a privados, a las empresas que se la entregan al Estado y que están solicitando permiso para autorizar. Bueno, las organizaciones demandaron al SAC en las Cortes Civiles para poder acceder a esta información. Ya 2 años después, ya llevamos 2 años de esta controversia por pedir datos que son bastante básicos. Después de varias apelaciones, la Corte Suprema se pronunció sobre este hecho y falló a favor del SAC y dijo, sí, esta información es reservada. 2002. Pasa el tiempo y emerge, se promulga la ley de transparencia en el 2009 y eso le abre un espacio entonces a las organizaciones que se oponen a los transgénicos, pero también académicos del área legal para presentar una demanda y volver a solicitar esta información, ahora amparado por la ley de transparencia. Entonces ellos hacen un reclamo contra el SAC, de nuevo, una entidad del Estado, están haciendo un reclamo contra las empresas, están haciendo un reclamo contra una agencia del Estado que recolecta información para tomar una decisión sobre la autorización o no de una tecnología. Ellos hacen un reclamo contra el Consejo de Transparencia y el Consejo de Transparencia falla a favor de los opositores a los transgénicos y de las personas que estaban solicitando esta información. En 2010, ya llevamos 10 años de controversia para conocer qué es lo que estamos autorizando y dónde se están produciendo estas semillas transgénicas. El SAC apela a esta decisión, sin embargo, finalmente entrega la información a los privados y a las organizaciones y cambia la norma para reflejar este fallo del Consejo de Transparencia. Un aspecto que nosotros consideramos bastante interesante de cómo se desarrolló esta controversia sobre una nueva tecnología es que la disputa para definir el carácter público o privado de esta información enfrentó a una agencia del Estado, al Servicio Agrícola y Ganadero y a la sociedad civil. Ni siquiera enfrentó a las empresas, porque el SAC en el fondo está actuando representando el interés de las empresas en esta ocasión. Ellos, definiendo por supuesto el carácter privado o reservado de esta información. Por el lado de la sociedad civil y de académicos del área de derecho, ellos definen esta información como pública. Si bien el Poder Judicial inicialmente
estuvo de acuerdo con esta condición de privada de la información con la aparición de la ley de transparencia. El Consejo de Transparencia decidió que efectivamente esta información es de alcance público y debe ser entregada a las organizaciones civiles y a cualquier particular que la solicite. Nosotros muchos de los análisis que hicimos en los primeros años, para cuando estuvimos estudiando la controversia, lo hicimos a través de la ley de transparencia, que nos permitía acceder a algunos datos básicos. Para análisis, nosotros no éramos parte de la red de organizaciones antitransgénicos, queríamos saber qué es lo que estaba pasando en Chile. ¿Ya? En las audiencias y para que el Consejo de Transparencia pudiera definir, pudiera tomar una decisión con respecto al acceso de esta información, se esgrimieron varios tipos de argumentos, pero yo creo que lo más interesante es que el Consejo de Transparencia indicó que el acceso a la información recolectada por el Estado, esta información sobre los transgénicos, era clave para el control social de la tecnología. Eso lo dijo, de hecho, el Consejo, no fue uno de los argumentos principales de la ONG ni tampoco de los abogados. Y es bien interesante el fallo, o la decisión en realidad, porque el Consejo de Transparencia dijo que esta información era pertinente permitir el acceso a la información sobre los transgénicos porque permitía que la ciudadanía pudiera ejercer un adecuado control social respecto del manejo de riesgo en el fondo, y eso a su vez permitía ejercer derechos fundamentales que se relacionaban con la salud y el medio ambiente. Fue bastante más allá de lo que incluso fueron los activistas. Es un fallo en ese sentido clarificador, pero nos demoramos 10 años para que alguien pudiera decir esto, que parece un poco obvio, ¿no? ¿Cuál fue el impacto de esta decisión del Consejo de Transparencia? Ya con la controversia en el sentido de las demandas en las Cortes Civiles y el reclamo contra el Consejo de Transparencia, el SAC, y por supuesto también la aparición de la Ley de Transparencia, el SAC ya había mejorado el acceso a los datos, estaba publicando algunos datos en su página web. En eso se mejoró el mecanismo por el cual cualquier persona puede acceder a ciertos datos, publicar los datos en la página web, y también instaló algunas mesas de trabajo con productores para permitir que ellos se coordinaran, ¿ya? Sin embargo, el acceso a ciertos datos seguía siendo parcial. ¿Por qué? Porque la entrega de esos datos depende de la autorización de la empresa que los está entregando. Es decir, el SAC continúa interpretando la decisión del Consejo de Transparencia como que los datos tienen un carácter público-privado. Y lo que pasa es